¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? La Argentina es un país hermoso, de gente muy buena, un país territorialmente grande, es lo que llamaríamos un país continente por su tamaño. Tiene riquezas, sin duda, que cualquier otro país envidiaría. Extensas tierras agrícolas que permite a este país ser un exportador de alimentos. Tienen proyectos y productos energéticos e incluso también exportan energía a los países vecinos. Entonces, desde el punto de vista básico, Argentina es un país con condiciones, con recursos naturales y con gente e historia realmente muy interesante. Pero aún así, un país con esas condiciones, si no maneja bien su economía, tiene y va a tener problemas económicos, quiera o no. Y Argentina, con todo ese potencial, tiene hoy día serios problemas económicos que se pueden ver en algunos indicadores. Por ejemplo, la última información que se tiene, este video lo estoy haciendo en julio de 2022, es que la inflación anualizada de Argentina es de alrededor del 64%, pero la expectativa de la inflación a fin del año 2022 está entre 70 y 90%. Es que entonces es una inflación alta. La inflación, ya sabemos, es el peor impuesto porque afecta a todos sin preguntar quién es quién, y a los más pobres en particular, ¿no? Y esta inflación, si está creciente todavía, es más peligrosa porque puede dar saltos geométricos, aritméticos, y por lo tanto generaría una hiperinflación, y eso ya es un terreno de nadie, porque ninguna política económica puede trabajar con una situación de tanta inestabilidad, donde los agentes económicos, los actores económicos, ya no actúan con la racionalidad que uno espera, porque tratan de defender su economía, su capacidad de gasto, como es lógico. El país es un país rico, es un país con mucha potencialidad, como digo, pero hace ya un tiempo en Argentina, y esto pasa en varios países que tienen un tamaño territorialmente muy grande, y que por lo tanto tienen un mercado interno importante, que permite, según la teoría económica, tener industrias y tener escalas suficientes, aun si no exportan a otro país. Eso no lo tenemos los países de territorio más intermedio y menos los países pequeños o insulares. Pero hay una regla que funciona, seas grande o pequeño, y es que tu nivel de gasto tiene que corresponder a tu nivel de ingreso, globalmente hablando, en términos de Argentina. Y lo que vemos es que esto no está ocurriendo. Hay un gasto que está por encima, una demanda global que está por encima de la oferta global argentina. Y la pregunta es si la oferta global argentina va a poder impulsarse fundamentalmente desde la iniciativa del Estado argentino, o esta tiene que hacerse fundamentalmente desde la iniciativa de la inversión privada argentina. Este es un lío que está sin terminar de discutirse en todo el mundo, ¿no? Pero cada vez es más claro que cada quien tiene su rol. La inversión privada tiene su rol y el Estado tiene su rol. El mercado no es perfecto, pero el mercado desarrolla la actividad productiva de empleo y de inversión con tremenda más eficiencia que cuando el Estado desea hacer esta tarea. Y el Estado tiene sus obligaciones de generar bienes públicos, de regular la economía cuando hay abuso, de combatir la pobreza y de luchar por crear un clima propicio para la inversión. Esta tarea es irrenunciable para el Estado y no puede ser reemplazada por nadie. Pero cuando se emplean, digamos, instrumentos artificiales, subsidios, precios controlados, entonces se va generando algo, estimados amigos, y para los hermanos argentinos que nos ven, se va generando algo que ya está demostrado que funciona. Tú controlas un precio y automáticamente va a haber un mercado paralelo, un mercado sombra, como quieran llamarlo, ¿no? Ese mercado paralelo no es casualidad,
no resulta como consecuencia de gente que está políticamente en contra del gobierno y quiere crearle problemas. No, los agentes económicos, las familias, las empresas, ¿no? Hasta el propio gobierno, perdón, van a tratar de no perder dinero con respecto a la inflación. Y si el tipo de cambio está controlado y los precios de los bienes y servicios están controlados y hay una demanda que no está siendo satisfecha, esa demanda va a buscar, aunque sea a mayores precios, conseguir su objetivo, atender sus necesidades. Por eso tenemos a los datos que he podido obtener, un dólar oficial que está aproximadamente entre 127, 128, 129 pesos por dólar, y un dólar, digamos, paralelo, que está en 284 o 285 pesos por dólar, más o menos. Es decir, el gap, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio que cualquier turista puede conseguir en la calle, ¿no? Es casi de 100%. En consecuencia, si el gobierno me dice a mí, oiga, yo le voy a cambiar su dólar y le voy a pagar 10, pero en la calle me dicen, yo le voy a pagar 20, ¿dónde se va a producir el cambio? Esto es absolutamente lógico y evidente. Y eso, estimados amigos, no se puede controlar. Y había leído en las redes hace unas semanas, y ahora con esta noticia del 64% de inflación anualizada, lo recuerdo, que el presidente Alberto Fernández, el presidente de Argentina, había dicho en una conferencia, luego de reunirse con empresarios de ese país, que la inflación tenía múltiples causas, y no solamente eran las causas monetarias, sino que también habían las causas psicológicas. Y en su manera de explicar, el presidente Fernández decía que, bueno, los trabajadores piensan que hoy el precio es 10, pero mañana va a ser 15, entonces generan una actuación, digamos, que es de respuesta más rápida a los gastos de prevención, ¿no? Y consecuentemente estimulan más el gasto y consecuentemente la inflación, y eso es uno de los factores clave. Bueno, el presidente Fernández en realidad está diciendo algo que es conocido desde los textos básicos de economía. Cuando los agentes económicos que actúan con cierta racionalidad normalmente piensan que los precios, como el precio del dólar oficial, ese de 128 pesos, no es el precio real, entonces no le van a hacer caso a ese precio oficial, aunque usted obligue a que usen ese precio. A los exportadores los obligan a usar ese precio, pero estoy seguro que los exportadores también están haciendo juego de precios para no perder cambiariamente. Entonces, es posible que esto se controle. Esto ya está más que demostrado. Y entonces, ahora sucede que el problema se complica porque para poder financiar esa demanda que está excediendo la oferta, ¿no? Lo que ha hecho Argentina en este gobierno y en el anterior gobierno del presidente Macri y en el anterior gobierno también, es un tema recurrente en Argentina en los últimos tiempos, es endeudarse. Endeudarse con los bancos, endeudarse con los gobiernos, endeudarse con los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Y aquí viene otro tema. Se confunde el objetivo político, digamos. La gente sale a las calles desesperada, que la inflación está muy alta, porque los salarios no alcanzan, porque el gobierno ofrece solucionar los problemas y los problemas no se solucionan. Y el país no puede pagar la deuda inmediata que tiene, digamos, el servicio de la deuda inmediato que tiene que pagar. Principal, intereses, en fin. Hay como 45 mil millones de dólares de pagos que tienen que ser refinanciados. Y entonces hace Argentina un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y la gente en la calle, que sufre el día a día, dice, no, el Fondo Monetario Internacional que se vaya. En realidad, al Fondo Monetario Internacional no le ha tocado la puerta a Argentina para aparecer. Es Argentina la que le ha tocado la puerta al fondo para tratar de que le dé un crédito stand-by, un crédito puente, de manera tal que luego puedan ir a conversar con los otros acreedores, gobiernos, empresas bancarias y otros, y decirles, bueno, como ya el fondo me ayudó, ahora ayúdenme ustedes, porque la deuda sobrepasó la capacidad de pago del país. Es como si ustedes, en una familia, tuvieran todas las tarjetas de crédito sobregiradas y entonces están gastando, pero no hay el ingreso que permita pagar esos intereses y ese capital que están adelantando, pero tampoco pagar su gasto corriente porque la inflación sigue siendo
su negativo impacto. Entonces, es cierto que hay componentes, entre otros, psicológicos en la inflación, pero eso no es lo que lo genera, con el mayor respeto al presidente Fernández. Eso es consecuencia de lo que genera la inflación, ni siquiera es el aumento de precios, es como la fiebre, que es un síntoma de una infección. La infección consiste en que hay un desajuste entre oferta y demanda global. Y en este caso, por las cifras que vemos en Argentina, una demanda que no ha sido atendida con la oferta adecuada y por lo tanto esa sobredemanda presiona sobre los precios de manera tal que ya los está llevando a unos niveles muy, muy complicados para todos. ¿La inflación tiene efectos psicológicos? Por supuesto, presidente Fernández, pero esto no es por gusto, que los agentes económicos están usando su psicología para decir, no le creo a las cifras del gobierno, en la vida real, en el día a día, yo veo que son otros los datos, otros los precios, y como no se ha sincerado esta economía, entonces tenemos que justamente especular, tenemos que adelantarnos, tenemos que jugar con cierta, digamos, no racionalidad, vamos a decirle así, pero en realidad sí tiene una razón de ser. No creen en las cifras oficiales, porque las cifras oficiales están artificialmente mantenidas cuando los precios son. ¿Cómo se soluciona esto? Lamentablemente con un ajuste. El ajuste puede ser gradual o brutal, pero hay que ajustar. En otras palabras, en algún momento, la gran Argentina, la hermosa Argentina que todos los latinoamericanos queremos, y yo, que tengo muy buenos amigos en Argentina, tendrá que buscar la manera inteligente, gradual seguramente, pero definitiva, de ajustar su demanda para que la oferta esté más o menos calzada. Esto implica aumentar la oferta, no solo bajar la demanda. Y para aumentar la oferta, el secreto no está en un gobierno que quiera poner subsidios y controles. El secreto está en que los inversionistas privados, argentinos y extranjeros, grandes o pequeños, quieran invertir porque confíen, porque tienen, digamos, certeza de que en el periodo de maduración de su inversión no van a haber situaciones de expropiaciones, de cambios de política, de no respeto de los contratos. Temas complicados que pasa América Latina y Argentina en particular, pero temas que no son novedades desde el punto de vista de la ciencia económica y de la evidencia empírica en cuanto al manejo de las políticas económicas.